Familiares y compañeros de Sergio Cárdenas Hernández, repartidor del periódico El Debate, quien fue secuestrado el pasado fin de semana en Sinaloa, realizaron una marcha desde la Catedral hasta la Fiscalía Estatal. Exigieron avances en su caso. Cintia Cárdenas, hija de Sergio, reveló que, aunque el gobierno gestionó una comisión especial para abordar la desaparición, no se han obtenido resultados. Es lo que quieren, sentarse de frente con Rubén Rocha Moya para hablar con ellos, que él los escuche, para que él pues entienda cómo se sientan y lo que ha provocado toda esta situación de violencia y se esfuerce más en la búsqueda por la aparición de Sergio Cárdenas. Y allá en Culiacán, Sinaloa, se reportó una balacera en el sector de Campo El 10, al sur de la capital. Varios automóviles resultaron dañados con impactos de bala, otros fueron incendiados. Las autoridades desplegaron un operativo en la zona. La Secretaría de Seguridad confirmó que se logró localizar casquillos de distintos calibres, cargadores y una motocicleta. ¡Adiós, madre! Madre, pasa tu madre. Y en Guamúchil, Sinaloa, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional realizaron un fuerte operativo en la colonia Unidad Nacional. Llevaron a cabo un cateo a un domicilio donde se reportó la detención de al menos 2 personas y el aseguramiento de una unidad blindada. El cateo se realizó luego de un enfrentamiento. Hasta el momento no se ha revelado la identidad de los detenidos. Y en El Dorado, Sinaloa, se reportó un enfrentamiento en las inmediaciones de Las Arenas y otras comunidades cercanas. Un grupo de pistoleros robó vehículos para bloquear la carretera que conecta Culiacán con El Dorado, lo que generó caos en la zona. Un joven se trasladó al hospital por una herida de bala. 300 militares adicionales fueron desplegados en Culiacán. Y mientras esto ocurre, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, compartió en redes sociales que instruyó apoyar a las y los empresarios de Culiacán que se han visto afectados durante los meses de septiembre y octubre de 2024, cuando comenzó la guerra entre las dos facciones del cártel de Sinaloa, los Chapitos y la Malliza. Dijo que seguirá trabajando para fortalecer la economía de la capital. Manuel Aceves, te encuentras ahí en Sinaloa. Muy buenas noches, Manuel. ¿Cuál es la situación el día de hoy por allá? ¿Qué tal, Elisa? Efectivamente, se han presentado distintas situaciones a lo largo del día. Pues el más llamativo, esta situación de civiles armados que robaron este camión de una conocida empresa refresquera y bloquearon la circulación de la carretera Culiacán-El Dorado. También se reportaron detonaciones de arma de fuego y vehículos dañados a la altura de Las Arenitas, El Dorado. También se reportó el sobrevuelo de un helicóptero de la Marina en operativos en El Roble, en El Ota. También fue encontrado el cuerpo de una persona sin vida en el Quemadito desde muy temprano. Después
de la balacera que se reportó en el campo el 10. Después se encontró un hombre con signos de violencia en el libramiento Benito Juárez, la Costerita y la carretera México 15. La localización de un joven herido golpeado tras ser privado de la libertad. Fue encontrado con vida y reportó que lo levantaron prácticamente y lo dejaron en muy mal estado. También la localización de menores desaparecidos, habían desaparecido en una plaza comercial. Se fue encontrado el cuerpo de un hombre pues en el río, frente al sector Estase, número 2. Civiles armados pues robaron este camión que ya mencionábamos en la carretera Culiacán-El Dorado y pues estuvieron parte de las actividades de las autoridades fue contener estos brotes de violencia, estas situaciones que se presentaron. Y bueno, también tuvimos el refuerzo de más elementos militares que llegan, son 300 militares que llegaron el día de hoy, Elisa, y se suman a 600 elementos que llegaron ya ayer para contrarrestar estos brotes violentos, estas situaciones que se han seguido presentando a pesar precisamente de estos reforzamientos y de los esfuerzos que han hecho las autoridades a lo largo y ancho de pues toda esta zona afectada por esta violencia que estamos hablando es la zona de Culiacán, la zona rural de Culiacán, pues el municipio de Lota, donde se han presentado constantes enfrentamientos, incluso pues esta violencia se ha extendido también a algunas regiones de Mazatlán y también otro tema que llamó mucho la atención en este día es que la revisión en el armamento de la Policía Municipal apenas va en un 30%, lo cual llama bastante la atención, porque desde hace un mes comenzó esta revisión y ha ido bastante lento. Se estima que en 2 semanas más podría ir al 65%, es lo que nos reportaba el secretario de Seguridad Pública, Gerardo Mérida Sánchez, pero todavía falta que envíen a los elementos municipales a la Ciudad de México para los exámenes de control y confianza, que este será un paso también importante, porque ahí se determinará quiénes son aptos y quiénes no lo son para quedarse en las filas policiales. Hay temor también por parte de los elementos municipales, ya que van a ser trasladados en autobuses y ellos mismos temen a la situación en las carreteras, que como ya vimos el día de hoy, los bloqueos se han seguido presentando, Elisa. Oye, Manuel, y nos comentabas anoche que iba a dar esta conferencia el secretario de Seguridad y no sé si dio más datos sobre las personas que fueron asesinadas ayer en estos enfrentamientos que reportamos. Comentaba que estos datos pues estaban dentro de la instancia federal, que ya en el comunicado se había dado a conocer prácticamente toda la información respecto a este hecho que llamó bastante la atención porque convierte al día de ayer en una de las jornadas más, al día de antier, sobre todo en una de las jornadas más violentas, con 19 personas sin vida, resultado de un enfrentamiento y bueno, se suma precisamente a todos estos números que ya son bastantes en cuanto a personas que han perdido. Sí, bueno, seguiremos pendientes de la información. Muchísimas gracias por la misma. Manuel, buenas noches. Buenas noches. Y en Chiapas, Edgar, presunto autor material del asesinato del padre Marcelo Pérez, fue vinculado a proceso por el delito de homicidio calificado. El juez otorgó un plazo de investigación complementaria de 3 meses con la medida cautelar de prisión preventiva justificada. La Fiscalía continuará con las investigaciones para esclarecer los hechos. Y la Fiscalía de Chiapas dio a conocer nuevos detalles de la detención de este hombre, Edgar. Es conocido como el Calimba, quien cuenta con un historial criminal, distribuía drogas en el municipio de San Cristóbal de las Casas, entre otras cosas. Tras la detención, pobladores han compartido en redes las distintas movilizaciones policíacas en domicilios y diversos puntos del estado. Y en Celaya, Guanajuato, un grupo armado asesinó a 3 policías municipales al interior de un bar. Minutos antes, otras 2 personas fueron asesinadas. Una mujer resultó lesionada. Fue trasladada al hospital, donde se reporta como grave. Apenas ayer, la presidenta Claudia Sheinbaum y la gobernadora Livia García se reunieron en el Gabinete de Seguridad y anunciaron acciones para pacificar el estado. En Pátzcuaro, Michoacán, elementos de la policía realizaron una persecución para capturar a un sospechoso que, mientras huía, arrojaba marihuana que llevaba en una bolsa. Los agentes lograron detenerlo y con ayuda de los vecinos que prestaron escobas y recogedores, pudieron recolectar la mayor cantidad posible de esta droga. Esto fue captado por unos turistas que estaban justo en el lugar donde sucedieron los hechos.
Diana Sánchez Barrios, lideresa de comerciantes, se encuentra en terapia intensiva tras el ataque del que fue víctima hace casi una semana en la Ciudad de México. La familia acusa que una prima pudo haber sido la autora intelectual. El ataque contra la líder de comerciantes Diana Sánchez Barrios obligó a su familia a cambiar su vida. En entrevista para Telediario, Silvia Sánchez Barrios reconoció que viven con miedo y se vieron obligados a incrementar su personal de seguridad, ya que en el barrio no se vive tranquilo. Sí, claro, pues tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que cuidarnos. Yo creo que no nada más nosotros, sino todos los ciudadanos vivimos con miedo, no nada más yo, sino pues en el barrio donde nacimos. Fíjate que mi familia es desde la época de la Revolución. Mi mamá dice que teníamos un tío que era de la Revolución y nosotros somos oriundos, originarios del barrio, ¿no? Y pues es triste ver cómo ha ido en decadencia el barrio. Antes llegabas al barrio y te sentías protegido, ¿no? Llegas y te da miedo. Lamentó que en el atentado muriera Víctor, un comerciante que solo quería una foto, y ahora una pequeña de 10 años no tiene padre y su futuro es incierto. Bien, tristemente perdió la vida, le quitaron la vida y dejó una niña de 10 años. ¿No? Y él nada más se acercó a saludar a mi hermana y a tomarse una selfie. Entonces, pues no puede quedar impune el homicidio que hicieron con Víctor también. Y este caso es que debemos de cerrar filas como ciudadanos. Al momento existen varias líneas de investigación abiertas. La familia piensa que todo deriva de un conflicto con unos parientes que utilizan sus nombres para despojar predios y extorsionar a los dueños. A decir de Silvia, sería el único conflicto que tienen. Pues mira, la verdad es que no tuvimos ninguna amenaza. Yo que supiera, mi hermana me hubiera dicho, no, la verdad no teníamos nada de eso, ninguna amenaza de nadie. Más que el conflicto que hace 3 años tuvimos con los parientes estos que obviamente alguien poderosamente los ha arropado. Y bueno, pues estos parientes también están con la delincuencia organizada. Diana se reporta estable y este miércoles volvió a ser operada, mientras que su primo continúa grave pero estable. Ahorita a Diana le hicieron una operación de la quijada, le operaron parte del pulmón, llegó a tocar la bala del pulmón, le quitaron un cacho de pulmón para que pudiera ya estar bien de ahí, que fue lo más peligroso. El brazo, que fue la mano, una que le traspasó el codo y otra en el hombro, porque ella se cubre. Entonces, eso pues le salvó la vida a mi hermana y ahorita, obviamente, la bala que entró en el pulmón, pues le rompió la costilla y es la operación que ahorita están realizándole. Con imágenes de Guillermo Perea, Manolo Hernández, Ciudad de México. Una pausa y volvemos con más información. La Sala Superior del Tribunal Electoral le dio luz verde al Instituto Nacional Electoral para seguir con el proceso de elección de jueces y juezas. El magistrado encargado del proyecto, Felipe de la Mata, aclaró que en ningún momento se concede o revoca ninguna suspensión de amparo, sino que trata de una acción que permita al INE seguir con sus actividades rumbo a esta elección. Esta decisión se dio con posturas divididas dentro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Voy a votar en contra del proyecto que nos presenta y anuncio la emisión de un voto particular. En mi consideración, este asunto, la resolución de este asunto debe aplazarse. Respecto de la cuestión planteada en este asunto general, en tanto que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva diversos asuntos de su competencia. Este asunto también me separaré de las consideraciones, razonamientos y propuesta que se nos hace en el proyecto. Entre otras consideraciones, considero que la acción declarativa presentada por el INE es improcedente. Lo que se nos propone bajo la argumentación del proyecto es que el tribunal no se encuentra dirimiendo el alcance de las suspensiones otorgadas por juzgados de distrito ni la pertinencia o defectos propios que pudieran contener. Yo encuentro que, por el contrario, la materia de la sentencia declarativa precisamente se limita a definir si, en términos de la normativa existente, la autoridad electoral puede detener las acciones de organización de un proceso electoral.
Bueno, y tras esta resolución del Tribunal Electoral, el INE confirmó que continuará con el proceso electoral judicial. En un comunicado afirmó que esta resolución les da claridad y certeza de que la autoridad electoral no puede incumplir con su principal obligación de garantizar los derechos políticos y electorales de la ciudadanía. A pesar de esto, la consejera Dania Rabel se deslindó de este comunicado afirmando que no refleja su punto de vista como integrante del Consejo General. Bueno, y a pesar de esta decisión, juzgadores federales aclararon en su conferencia contramañanera que el proyecto presentado por el magistrado Felipe de la Mata no afecta las suspensiones otorgadas por jueces de distrito que ordenan frenar la reforma judicial. Según el proyecto, emite una opinión y deja claro que esto no tiene nada que ver con las suspensiones. Quiero con esto decir que en términos reales, la opinión que está emitiendo es sin considerar, sin pronunciarse sobre si la suspensión. Bueno, y esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum expuso que falló la notificación del juzgado que le ordena eliminar la publicación de la reforma judicial del Diario Oficial de la Federación. Explicó que la Consejería Jurídica recibió un QR que no funcionó, por lo que para ellos la notificación no existe. Llega una notificación a la Consejería Jurídica. Esa notificación de este juzgado, de la jueza, viene un texto y después dice, véase la notificación en este QR. Entonces, la consejera jurídica dice, pues a ver qué dice el QR. Pica un teléfono y no lleva a ningún lado, o sea, no hay notificación. Entonces llama a un notario y dice, por favor, certifica que no hemos sido notificados porque la notificación no dice nada. A ver, que Harvard nos diga qué opina de que el QR no se abrió. En respuesta en la conferencia matutina de jueces federales, el magistrado Juan José Olvera defendió la orden de la jueza Nancy Juárez para eliminar la reforma judicial del Diario Oficial de la Federación y señaló que el asunto del QR es meramente operativo. El tema en los procesos judiciales como este, en el que la presidenta de la República es autoridad demandada, pasa porque se enteren debidamente las decisiones que los obligan. El tema trascendente es, ¿está enterada o no? Está enterada, ella misma lo ha hecho público. La cuestión de si puede ver a través del QR o no, esta es una cuestión operativa. Es para facilitarle el conocimiento hasta la comodidad de su dispositivo que pueda verlo, como cualquier ciudadano. Pero también tiene la puerta abierta para presentarse en el tribunal. Por su parte, la jueza Nancy Juárez, quien dictó la suspensión que ordenó eliminar del Diario Oficial de la Federación la reforma al Poder Judicial, dijo que no sabe si la presidenta Claudia Sheinbaum fue notificada de la resolución porque el juzgado de distrito de la Ciudad de México no le ha devuelto la notificación, pero aclaró que de todas formas el gobierno debe estar legalmente notificado. Ordené notificarla vía exhorto que llega al juzgado de distrito en turno en la Ciudad de México. Al día de hoy no ha sido devuelto ese exhorto notificado o con las constancias de notificación respectivas. Es decir, desconozco si efectivamente le notificaron a través de un QR o no es así. No, efectivamente, el magistrado tiene razón, es una cuestión operativa que corresponde, bueno, pues ya al juzgado de México en la diligenciación de la notificación. Sin embargo, deben estar legalmente notificados, es decir, deben de tener en sus manos la resolución completa del requerimiento para que, en su caso, estén en aptitud de interponer los recursos legales que prevé la ley de amparo. Bueno, y sobre el otro tema que corre en paralelo, las comisiones de puntos constitucionales y estudios legislativos del Senado aprobaron la iniciativa que hace inimpugnables las reformas a la Constitución por controversia constitucional, acción de inconstitucionalidad y juicio de amparo. Se eliminaron las modificaciones, eso sí, a los artículos 1 y 105 que atentaban contra derechos humanos, la que platicamos anoche aquí con nuestro compañero Arturo Ángel. ¿Se acuerdan? Que yo dije, bueno, vamos a ver qué deciden mañana, porque estaba causando mucho revuelo y mucha discusión, incluso dentro de los propios morenistas. Bueno, la iniciativa se votará el jueves en el Pleno. Que queremos garantizar que no quepa juicio o recurso alguno
que controvierta o que obstaculice la aplicación de las reformas realizadas a la Carta Magna. Lo que me parece de plano una contradicción absoluta es que, por un lado, están peleando que no tenga facultades la Corte, pero por el otro lado nos están anunciando que a partir del primer domingo de junio de 2025 va a haber una nueva Corte. Entonces, eso demuestra que no están reformando para el futuro de la República, están reformando para su pleito personal de corto plazo con esta Corte que hoy está en funciones. Pero aquí no hay ningún pleito. Aquí hay una disputa constitucional para calificar, para definir en dónde reside originalmente el poder y la soberanía. Se advirtió y se dijo que es muy grave violar una suspensión. No, compañeras y compañeros, es mucho más grave que un juzgador se extralimite con funciones y facultades que no tiene. Estamos en la mejor disposición de poder construir para el país. Nos importa México, pero no podemos estar aprobando una reforma que en el artículo 105 dice son improcedentes las controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad. El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, admitió que era innecesario modificar el artículo primero constitucional en esta iniciativa que se presenta y agregó que debido al debate que generó, se decidió modificar la iniciativa. A todos los que dicen que quien modifica algún exceso, el soberano, el pueblo de México, según el artículo 136 constitucional, nadie más. El Poder Judicial no está por encima del Legislativo, no está por encima del Ejecutivo y mucho menos por el soberano que es el pueblo, y sí mantiene la Suprema Corte, incluido en los cambios que hicimos a la Constitución, el control constitucional, que quiere decir que en cuanto a leyes secundarias, la Corte y el Poder Judicial mantienen la responsabilidad de verificar que no se viole el marco. La presidenta Claudia Sheinbaum mostró su apoyo a esta iniciativa de supremacía constitucional de Morena Gobierno. Del artículo 61, inciso 1, quede en la Constitución para fortalecer que en efecto es improcedente el juicio de amparo en el caso de reformas constitucionales. Es una propuesta de los compañeros y está protegido en la ley de amparo y la idea de ellos es pasarlo a la Constitución. 50 docentes e investigadores de diversas partes del mundo, expertos en el ámbito del derecho constitucional y otras áreas jurídicas, presentaron un amicus curiae ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que consideran que la Suprema Corte de Justicia de la Nación sí puede analizar la reforma constitucional del Poder Judicial de la Federación. Esto, obviamente, en contraposición a lo que ha dicho Morena Gobierno. Y bueno, como les comentaba, este amicus curiae lo firman prestigiadas y prestigiados constitucionalistas y politólogos mexicanos y de diferentes universidades de Iberoamérica. Entre otros, ahí ven ustedes las firmas, no quiero omitir nombres, pero bueno, podemos comentar que está entre los firmantes Roberto Gargarella de la Universidad de Buenos Aires en Argentina, Aníbal Pérez de la Universidad de Notre Dame, Marisa Iglesias de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, Catalina Botero de la Universidad de los Andes y Cátedra UNESCO, Marcelo Alegre de la Universidad de Buenos Aires, José Juan Moresco de la Pompeu Fabra, allá en Barcelona, también constitucionalistas de la UNAM, del ITAM, mexicanos como Chisca Pou. Chisca. Hola. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Elisa, a ti. Colega del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Sí. ¿De qué se trata? Leí el amicus, es un texto muy puntual, muy preparado entre estos constitucionalistas del mundo que se unen para indicar que sí se puede revisar por parte de la Suprema Corte la inconstitucionalidad de una reforma constitucional, como por ejemplo la de la reforma al Poder Judicial Federal.
Chisca? Sí, nosotros teníamos dos objetivos básicos. El primero, nos preocupó mucho ver cómo muchas personas en el debate público, desde el gobierno, decían que esta discusión no tenía ningún sentido, que era absurda, que era impensable. Como nosotros estudiamos las dinámicas de cambio constitucional en todo el mundo, por diferentes vías, y las impugnaciones y la práctica de las Cortes sobre revisión de reformas, nos parecía urgente, digamos, proporcionar información, ¿no? Decir, bueno, esto es una práctica en muchísimos lados, cada vez se ha hecho más intensa, y parte simple y sencillamente de distinguir lo que puede hacer un poder de reforma, que siempre es reglado, porque las constituciones tienen siempre reglas sobre el poder de reforma, y lo que en su caso podría hacer el pueblo soberano en una constituyente, pero no vía el procedimiento de reforma. Entonces, este era el primer objetivo. Y bueno, el segundo objetivo era justo decir que en particular la reforma del 129, sobre todo la judicial, porque ahora los presentamos a esto, pero también la del 129, no son cualquier tipo de reforma, sino son el tipo de reforma que genera este debate y esta práctica en las Cortes, porque tú sabes muy bien que hay otras reformas en el paquete de las 20 reformas que, bueno, la reforma indígena no nos causa ninguna inquietud. La reforma judicial de 2021 no nos causó esta inquietud. Es decir, pero estas reformas, por su alcance, son el tipo de reforma que nosotros creemos que, claro, que pues necesitas poner un especial cuidado en ver cómo se han aprobado, de qué manera y cuáles son los límites del poder de reforma en cada país. En este caso, pues en Sí, y ponen ejemplos México. De distintos países de lo que han hecho, ¿no? En Brasil, bueno, en fin. En Colombia, sobre todo. En Colombia. Y en México ha permanecido este debate porque es ambiguo. No es cierto que está todo dicho y que no tenía nada que hacer la Corte, sino ha sido un debate permanente en nuestro país. Y dicen en este Amicus Curiae que precisamente es un buen momento para aclarar lo que Bueno, puede es hacer. más que para aclarar, para continuar este debate, porque efectivamente no es algo que no se haya discutido, y en el constitucionalismo histórico mexicano también se ha tenido esa discusión. La Corte tiene una jurisprudencia muy indeterminada sobre el tema, en algunos casos ha dicho que sí procedía al control, en unos casos no. En todo caso, esta es una integración distinta de la Corte y demás, y creemos que ese es un debate que se tiene que dar. Nosotros en el Amicus lo que damos es información sobre teorías disponibles y ahí decantamos algunas cosas, como por ejemplo hay un consenso muy amplio incluso digo los que firmamos el Amicus, pero muchos otros también, en que al menos el control procedimental de las reformas parece imprescindible, porque si no, pues cuál es... Y bueno, un poco yo ahora escuchando, yo creo que el principal objetivo nuestro es también pensar que esto se tiene que analizar desde una perspectiva de universalidad, no pensando, porque esto se va a quedar con independencia de cuál sea el partido en el poder, ¿no? Así es. Entonces, ¿qué quisiéramos nosotros, que una mayoría temporal, porque indudablemente hay una mayoría política clara, pero qué quisiéramos que una simple mayoría temporal, aunque sea amplia, pudiera cambiar con independencia de si es de Morena, de si es del PAN, de si es de... O sea, claro, porque las mayorías no son siempre las mismas y van a ir cambiando, y eso es un debate estructural de la Constitución. Hoy ironizaba precisamente a Dan Augusto López en relación a la mayoría calificada que tienen, y le decían al PAN, pues ustedes van a tardar 50 años en tener una mayoría calificada, ¿no? Diciendo, nosotros somos y vamos con todo. Pero justo está diciendo eso, esas mayorías no son permanentes, y tampoco son permanentes, por supuesto, los colores partidistas que la van a obtener en algún momento. Entonces, por eso siempre se dice que hay que legislar pensando en todos los escenarios. En todos los escenarios y con una visión amplia. Y nosotros en el Amicus tenemos una sección donde ponemos de relieve eso, ¿no? La mayoría no es toda la democracia, una mayoría no es... Entonces, bueno, ese es el asunto, ¿no? Aquí no, me parece también... es que tenemos un debate tan acalorado, pero esto no es una cuestión del poder legislativo contra el judicial, ¿no? Esto es qué puede hacer una mayoría hoy frente a las precondiciones del sistema democrático que está, ¿no? que trasciende y que da legitimidad a esta mayoría, pero que va más allá de ella, ¿no? Chisca, bueno, yo invito a que lean el Amicus, es muy importante, siempre es complicado y explicarlo así en breve, pero también quisiera conocer tu opinión,
porque pues Morena Gobierno va 3 pasos adelante. Entonces, por lo pronto, está si pueden o no ser impugnables las reformas constitucionales, si lo puede revisar o no la Corte, pero ahorita justamente están discutiendo y seguramente van a aprobar, ya quitaron lo del 1 constitucional, pero van a aprobar el que no puedan ser impugnadas las reformas constitucionales que ellos realicen con esta mayoría calificada. Es decir, eso es, pero ¿es retroactivo? ¿No es retroactivo? ¿En qué nos encontramos en este momento? Es que es un poco lo mismo, o sea, no cambia tanto el debate que pongan eso. Porque, claro, el debate es si una mayoría puede hacer eso, puede dejar estos límites a las mayorías del futuro y cómo queda la Constitución, ¿sí? Es decir, si alguien piensa... Es igual de sospechosa una reforma como las que porque nosotros decimos, bueno, al menos se tienen que ver con cuidado, con una presunción de inconstitucionalidad y ver con mucho cuidado cómo se han aprobado, en fin, la Corte ahí tiene diferentes posibilidades. Pero el hecho de que ahora hayan puesto, y además no podrán, bueno, no te cambia el debate porque el punto es, también eso es parte de un intento que hay que ver con mucho cuidado de una mayoría, de en algún sentido fijar en la Constitución cosas. Y de nuevo, ellos tienen que pensar, pues yo no estaría tan segura de que las mayorías políticas en este mundo en que todo está tan inestable sean las mismas. ¿Qué va a pasar cuando una mayoría política muy diferente a la que está ahora en el poder, bueno, ponga cosas en la Constitución y ellos estarían dispuestos a que no se pudiera impugnar? O sea, ¿qué pasaría si una mayoría política, por ejemplo, ahora en el pasado hubiera puesto en la Constitución Claudia Sheinbaum Pardo no puede concurrir a las elecciones? Así es. Por ejemplo, o si en un futuro... Seríamos los primeros en decir, bueno, esto, ¿cómo alguien puede poner eso así en la Constitución? O si ahora con esta mayoría calificada dicen se puede reelegir. Es exactamente lo mismo, ¿no? Podrían hacer esa reforma constitucional y no se puede impugnar ya... por ninguna otra vía. Exacto, y la Corte de Colombia, por ejemplo... Ya dijeron que no, porque ellos son buenos y no van a hacer eso, pero constitucionalmente queda la estructura. Es muy riesgoso, es un diseño extraordinariamente peligroso para la democracia, porque la democracia no es que alguien gane unas elecciones, es que perviva el sistema. O sea, que la democracia perviva en el tiempo. Exactamente. Y bueno, ese es el debate. Chisca Pou, muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias. Buenas noches. Una pausa y volvemos. Hace unos momentos, el Consejo de la Judicatura Federal ordenó levantar el paro de labores del Poder Judicial en todo el país. Deberán volver a trabajar de manera normal a partir de mañana. Aplicarán descuentos salariales a los trabajadores que no lo hagan. La ministra presidenta Norma Lucía Piña y los consejeros Lilia Mónica López y José Alfonso Montalvo votaron en contra de levantar el paro iniciado como protesta contra la reforma judicial. Trabajadores del Poder Judicial se encuentran afuera del Consejo de la Judicatura. Jorge Becerril, te encuentras afuera del Consejo de la Judicatura. Buenas noches. ¿Cómo estás, Elisa Lanís? Gracias, buenas noches para todos. En efecto, todos estos trabajadores se encuentran al exterior de este inmueble ubicado en la zona de Insurgentes Sur, casi esquina con el Eje 10 Sur. Están cerrando todos los accesos de este inmueble y si me lo permites, rápidamente me acerco a dos de ellos que están ahí. Tu nombre, estoy en directo con Elisa Lanís. Hola, qué lindo. Me llamo Karina Ibarra, soy jueza federal, mucho gusto. Gracias, jueza. ¿Qué es lo que sucede? ¿No le permiten la salida a los chicos que están trabajando en el interior? ¿Qué sucede? Fíjate que es una manifestación absolutamente pacífica de personal del Poder Judicial Federal a raíz de la transgresión o la inobservancia a la serie de suspensiones dictadas en juicios de amparo. Precisamente el Consejo de la Judicatura, con votación de 4 contra 3, decidieron violar suspensiones de amparo y entregar las listas al Senado para que ellos pudieran hacer la infame tómbola.
A raíz de eso, el día de hoy tuvieron sesión y justo la manifestación es pacífica para saber el resultado formal de esa sesión. No tenemos ningún comunicado formal, estamos esperando que alguien salga y nos dé noticia. Hay al parecer una circular 23 que mandaron diciendo que ya los jueces y magistrados en todo el país tenemos obligación de descontarle el salario a los trabajadores y incluso pedir el auxilio de la fuerza pública para violentar todos los sellos que los trabajadores hayan colocado en sus edificios. El punto interesante aquí es que desde el mediodía nosotros estábamos aquí insistiendo en que le impedimos el paso a nadie, ¿sí? Cualquiera puede salir. El problema es que queremos que los señores y señoras consejeras, sobre todo los que votaron 4 en contra, pues salgan a dar explicaciones y son de quienes no tenemos noticia ni han bajado. ¿Cuánto tiempo van a permanecer aquí, si me lo permite? Gracias, sí. Pues vamos a continuar con la protesta pacífica. No estamos restringiendo el ingreso ni la salida para nadie. Lo que comenta la jueza es relevante porque esta circular que aparentemente emitió el Consejo, pues está sobre una violación a una suspensión. Están incumpliendo con suspensiones dictadas en juicios de amparo. Tan es así que la bancada de Morena presentó una nueva iniciativa de reforma constitucional a los artículos 1, 103, 105 y 107, en las que implícitamente están reconociendo que la Corte, jueces de distrito y magistrados sí tienen competencia y facultad para emitir pronunciamiento respecto del acto reclamado consistente en el procedimiento legislativo que derivó en la reforma constitucional. Nos han estado recetando y cacareando el artículo 61, fracción 1 de la Ley de Amparo, que dice que contra una reforma constitucional el juicio de amparo es improcedente. Sin embargo, el punto fino, y cualquier jurista lo puede identificar, es que no se reclama la reforma constitucional, sino el proceso legislativo, lo que derivó en las suspensiones que incumplieron al entregar las listas, la tómbola y todo esto que se ha venido suscitando. Entonces, el edificio está abierto para quien quiera entrar y salir. Así es. Perfecto. ¿Se van a quedar aquí? Aquí continuaremos con nuestra protesta pacífica. ¿Tu nombre y tu cargo? Rafael Covarrubias, secretario en Juzgado de Distrito en Jalisco. Gracias a los dos, muy amables, gracias. Bueno, pues Elisa Laniz, ahí están las palabras. Estas dos personas están rodeando en todos los flancos este edificio y en efecto están totalmente cerradas todas las puertas. Muchísimas gracias. Gracias, Jorge. Buenas noches. Gracias, Elisa. Raúl Cremú, periodista, colega, murió el día de hoy. Colega y amigo desde CNI Canal 40, Canal 34, Canal 22, donde fue director. Un abrazo a Nina, a Paul, a Daniela. Descanse en paz. Hasta aquí la información. Lo espero mañana. Buenas noches.